Bien, vamos ya a empezar con una lectura, sí, que nos ha proporcionado nuestro libro. Vamos a leer parte por parte. Vamos a empezar, Alison. A ver, préstenme muchísima atención. Vamos a empezar con la lectura de la chica que quería estudiar, ¿sí? Alison va a leer párrafo uno, párrafo 2, párrafo 3. ¿Ya? Hasta aquí, hasta Pakistán. Y Dani va a leer desde el 4 de febrero y va a culminar con la lectura hasta el último párrafo, ¿sí? Donde dice la religión de otros. Ya, vamos a empezar, Dani. Perdón, Alison, empiecen con la lectura. Em, Malala Yousafzai, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz el 10 de octubre de 2014. Es una joven pakistaní conocida por su defensa del derecho a la educación femenina en su país. Nacida en Pakistán, adquirió notoriedad al escribir un blog para la BBC, utilizando el seudónimo de Gulmakai. En dicho blog denunciaba a las atrocidades sufridas bajo el régimen de Tehrik Talibán, que ocupó militarmente el valle del río Swat, mató a muchas de sus habitantes, destruyó las escuelas y prohibió la educación de las niñas entre 2003 y 2009. En octubre de 2014 fue víctima de un atentado en Mingora cuando dos miembros del TTP subieron al escolar en el que se encontraba y la dispararon con un fusil, alcanzándola en el cráneo y en el cuello. Nada, en un hospital donde le extrajeron una bala que tenía alojada en el cuello, médula espinal. 3 meses y medio después fue dada de alta, aunque siguió con la rehabilitación y tuvieron que implantarle en el cráneo una placa de titanio y también un dispositivo auditivo en el oído izquierdo. Desde entonces, Malala vive en Birmingham, creo que es, donde su padre ocupa el puesto de agregado de educación del Consejo de Pakistán. Ya, muy bien esa lectura. Vamos, Dani, empecemos. El 4 de febrero. El 14 de febrero hizo su primera intervención pública tras el atentado en la reunión de la creación de un fondo de ayuda para la educación en su país. Ya, Ahora déjenme se leerle. por Ya, su defensa del derecho de la educación en el 2023, la entrega el cierre de Bois en París y en Madrid en el premio UNICEF de España. También ganó en el siglo XXV. Premio Cartulla fue candidata al Premio Nobel de la Paz de 2023, lo que la convirtió en la nominada más joven de la historia solo a los 16 años. En octubre de 2023 fue galardonada con el Premio Sájarov de la libertad de conciencia en 2024. Recibió el premio conviviente Manuel Bosset. Este último premio lo recogió en la ciudad española de Valencia, donde reivindicó el poder de las palabras para luchar contra el terrorismo y defendió el derecho a la educación para aprender no solo conocimiento de materia, sino igualdad y respeto de cultura, el respeto a la cultura y a la religión de otros. muy bien, excelente esa lectura, ¿ya? Entonces, ¿cuándo fue candidata? ¿En qué año? En el año 2013, ¿ya? La convirtió en la nominada más joven de la historia. ¿Cuántos años tenía? Solamente tenía 16 años. Sí, fue galardonada con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Miren por todo lo que tuvo que pasar ella, ¿sí? Para recibir este premio, ¿sí? Y ahora está refugiada en otro país. Ya, miren cuán importante es conocer
la cultura mundial, en este caso hablamos de otro continente, ¿sí? Dense cuenta que no todos tenemos los mismos derechos, no todos están sentados como ustedes, como yo, ¿sí? Trabajando en paz, estudiando en paz, sino que ellos tienen que pasar por muchas situaciones, muchas guerras, muchos asesinatos, muchas peleas, amenazas, no pueden vivir tranquilas, no pueden vivir en paz. Sin embargo, ella decidió alzar la voz. Por eso, a raíz de eso fue un intento de asesinato, sin embargo, no se dio. Ella ahora está hospitalizada, está asiliada más bien en otro país. ¿Ya? Entonces ustedes en sus casitas van a reflexionar cómo el trabajo de Malala aporta en la resolución de conflictos mundiales, porque esto es un conflicto mundial, ¿sí? Y por qué le otorgaron a Malala el Premio Nobel de la Paz por su campaña para que las niñas tengan derecho a asistir a la escuela. Ustedes van a reflexionar sobre este personaje y van a responder las respectivas preguntas que están en el aula virtual, ¿ya? Vamos a continuar. Tenemos la reproducción permite generar nuevas vidas como fruto del amor. Es a través de ella que los hijos llegan al seno de las familias y así se perpetúa nuestra especie. ¿Cómo puedes vivir una sexualidad responsable y siempre guiada por el amor? ¿Ya? Este es nuestro capítulo 2 de nuestro libro. Vamos a ver qué nos dice. Ya, vamos a hablar del BPH, una realidad o exageración en los medios de comunicación. Vamos a ver qué nos dice aquí. Igualmente me van a ayudar con la lectura. A ver, los dos primeros párrafos así mismo, Alison, y los dos últimos, Daniela. Empecemos. Ya. El virus de papiloma humano, conocido como VPH, se transmite a través de contacto sexual con personas contagiadas. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y puede desencadenar mayores riesgos para la salud, como el cáncer de cuello uterino, enfermedad que provoca gran cantidad de muertes al año. Sin embargo, no todas las clases de VPH generan cáncer. Algunas generan verrugas y enfermedades de menor complejidad que pueden ser tratadas y curadas. El VPH es una infección que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Se manifiesta a través de alteraciones en la zona anogenital y en las cavidades orales del cuerpo, boca y garganta. En los hombres, este virus se hace evidente por la aparición de verrugas que pueden ser detectadas con exámenes visuales y tratadas según indicaciones médicas. En otros casos, aproximadamente el 50%, el VPH no genera alteraciones en los hombres, lo que hace más difícil su detección y aumenta la posibilidad de contagio a mujeres. Ya. Muy bien, vamos, Dani. En las mujeres, el primer síntoma de VIH son las verrugas genitales. En ocasiones no genera riesgos mayores. Puede ser eliminada con tratamiento clínico o desaparece a lo largo del tiempo. Pero existen otras clases de virus que pueden provocar problemas más graves en las mujeres, como cáncer de cuello uterino. El virus cambia la formación genética de las células del Cuello. del cuello uterino y hace que se transforme en canceroso. Existen algunos métodos de prevención, pero no se conoce su efectividad. Uno de ellos es el uso de condón, que disminuye el riesgo de contagio, pero no en el 100% de los casos, pues se mantiene el contacto con la piel y otros métodos en las vacunas de VIH que generan anticuerpos para que el momento de introducir el virus en el cuerpo no puede desarrollarse e impide la transformación de los células del cuello uterino. Ya, muy bien. Muchas gracias por la lectura a cada una de ustedes. Aquí estamos hablando de algo, de una enfermedad complicada, ¿sí? Este, miren los riesgos que nos da el no cuidarnos, ¿sí? El
quizás no proteger nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo está esta lectura en nuestro libro, ¿sí? Para que ustedes se vayan asociando, vayan asimilando, vayan conociendo este nombre de aquí, que no es cualquier nombre, ¿sí? No es cualquier juego, no es solamente información porque sí, sino es para evitar riesgos, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Se transmite a través del contacto sexual con personas contagiadas, ¿ya? Vamos a resaltarlo de amarillo. ¿Ya? Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y puede desencadenar mayores riesgos para la salud, como el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Vamos a ver. También nos dice que no todas las enfermedades del VIH se convierten en cáncer, sino que algunas generan verrugas y enfermedades de menor complejidad. Sin embargo, no deja de ser una enfermedad fuerte y no deja de ser contagiosa, ¿ya? El VIH es una infección, puede contagiar tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? En la zona anogenital y en las cavidades orales del cuerpo, puede ser por la boca o la garganta, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa con los hombres? Este virus se hace evidente por la aparición de verrugas que pueden ser detectadas con exámenes visuales y tratadas según las indicaciones médicas, ¿sí? Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los primeros síntomas del VIH en las mujeres? Son verrugas genitales, en ocasiones no generan riesgos mayores y pueden ser eliminados con tratamientos clínicos o desaparecer a lo largo del tiempo, pero no dejan de tener esta enfermedad, ¿sí? Vamos a continuar. Existen algunos métodos de prevención, pero no se conoce la efectividad, ¿ya? Conocemos esta palabrita de aquí, el preservativo, que disminuye el riesgo de contagio, pero no el 100% de los casos, ¿sí? Vamos, ¿qué genera anticuerpos para el momento de introducirse el virus en el cuerpo no puede desarrollarse e impide la transmisión, la transformación de células del cuello uterino, ¿ya? Más que todo esto es información para cada uno de ustedes, ¿sí? A tener cuidado, a proteger, a cuidarse, ¿sí? Por eso es que está este texto en el libro, en nuestro libro que nos ha proporcionado, ¿ya? Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver la función de la reproducción en los seres vivos, ¿sí? Como siempre pensamos con una lectura aquí, como un sabías que, ¿sí? ¿Sabías que la capacidad que tienen los seres vivos para multiplicarse ha generado un gran número de especies en el planeta Tierra? Se estima que existen aproximadamente 10 millones de especies, de las cuales solo se han descrito cerca de 1,8 millones. ¿Ya? Cada una se conforma de individuos con características muy similares en sí y son capaces de producir descendencia. ¿Ya? Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cómo crees que se produjo esta cantidad de especies diferentes? ¿Y qué efecto crees que tengan las condiciones ambientales sobre la especie? Ya, vamos a continuar. Conoce y amplía la reproducción, ¿sí? A ver, Alison, empecemos con la lectura de la reproducción. Vamos a leer todo, ¿sí? Toda la reproducción Ya. y luego Dani va a leer el material genético, ¿sí? A ver, no. A ver, Alison va a leer hasta el material genético y Dani va a leer todos los tipos de reproducción, ¿ya? Con el objetivo de que sigamos desarrollando la lectura. Vamos despacio, pausado, respetando puntos y comas. Empecemos. Ya. La reproducción es una de las funciones básicas de la vida, en la que una especie es capaz de generar nuevos individuos con sus mismas características. Estos organismos pueden ser idénticos o similares a sus progenitores en cuanto a sus estructuras, funciones y su ciclo de vida. Los diferentes grupos de seres vivos han perfeccionado diversidad de mecanismos, estructuras y comportamientos altamente sofisticados para lograr que sus rasgos pasen a las próximas generaciones. Por ejemplo, las bacterias han desarrollado mecanismos de reproducción que les permiten generar millones de individuos idénticos a partir de una primera célula.
en tan solo un par de horas. Los hongos han implementado estrategias entre las cuales se encuentra la formación de cuerpos fructíferos, que son estructuras involucradas en la generación reproductivas. Las plantas han producido flores muy variadas para atraer a los polinizadores y así potenciar su reproducción. También han creado resistencia a condiciones ambientales para asegurar su decencia. Los animales utilizan técnicas para aumentar la probabilidad de reproducirse y dejar descendencia. Por ejemplo, el uso de estructuras llamativas que atraen a su pareja, las colas grandes y brillantes, los pavos reales y las sobresalientes melenas de los leones. Son atributos que se han desarrollado en los machos para atraer a las hembras. Y así como la naturaleza favorece a especies cuyos descendientes poseen características que les permiten adaptarse a su medio a través del tiempo, también tienen mecanismos para prevenir que organismos no tan actos se multipliquen. Por ejemplo, individuos provenientes del cruce de dos especies diferentes, llamados híbridos. Generalmente son estériles o no pueden adaptarse con facilidad en su entorno, por lo que mueren de forma temprana. Ahora, el material genético. La reproducción involucra el paso del material genético a la siguiente generación. Para perpetuar la especie, se encuentra en cada una de las células existentes en el planeta Tierra y está compuesto por ácido Desoxirribonucleico. perdón, Ahí hablamos del ADN. ADN. El ADN es una macromolécula que se encuentra en los cromosomas, posee la información necesaria para que un nuevo individuo se genere, pueda llevar a cabo sus funciones y se adapte a su entorno. Ya, muchas gracias por la lectura, Alison. Bien, entonces aquí nosotros hablamos de la reproducción, ¿sí? Hablamos de los diferentes grupos de seres vivos que a la larga han adaptado o han perfeccionado su organismo, ¿sí? Para poder reproducir a estas próximas generaciones. Tenemos las bacterias, los hongos, las plantas, los animales, ¿sí? Cada uno de estos está desarrollado por sus propios mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, la bacteria permite generar millones de individuos idénticos a partir de la primera célula. Los hongos, ¿sí? Crean estos cuerpos fructíferos, que son estructuras involucradas en la generación de células reproductivas, ¿ya? Ahora bien, las plantas, ¿sí? Ellas atraen polinizadores y así potencian su reproducción, ¿ya? Polinizadores ya está resaltado. Los animales, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí? Ellos crean técnicas para poder aumentar la probabilidad, ¿sí? De reproducirse. ¿Sí? Las colas grandes y brillantes de los pavos reales y las sobresalientes melenas de los leones son atributos que se han desarrollado en los machos para atraer a las hembras. Ya ellos también se adaptan, crean mecanismos para poder diferenciarse entre machos y hembras, ¿ya? Vamos bien, en el material genético siempre va a estar el ADN, ¿sí? Lo que produce la descendencia, que tengan características similares, ¿ya? Y también las funciones para poder adaptarse al entorno. Vamos con los tipos de reproducción, Daniela. El tipo de reproducción, la reproducción asexual. En la reproducción asexual, un solo progenitor de origen o descendiente genéricamente idéntico a él. Por lo general, quien presenta la reproducción asexual tiene la capacidad de reproducir descendencia idéntica en grandes cantidades. Como sucede con las bacterias, se considera que estos tipos de reproducción es la más antigua, sencilla, ya que no incluye modificaciones de materia genética.
También leo lo que está en la parte de abajo de la figura, Sí. Miss. Ajá, la reproducción sexual. La fecundación permite combinaciones de ADN entre individuos con reproducción asexual. La reproducción asexual. La reproducción asexual consiste en la generación de organismos similares a los progenitores a partir de la combinación de materia genética de dos individuos de la misma especie. Este proceso requiere la reproducción de gametos que unirse el proceso de fecundación forman un individuo diferente con una nueva comunicación de ADN. La capacidad de reproducirse determinado tipo de gamento define el sexo biológico de un individuo. Los organismos con gameto femenino tienen sexo femenino. Aquellos reproducen gametos masculinos tienen sexo masculino y aquellos poseen ambos gametos se denominan hermafroditas. La reproducción sexual es la fuente más importante de variación genética dentro de una especie. Le permite generar individuos que puedan adaptarse a múltiples secuencias y así evita la extinción. Algunos organismos pueden tener tanto reproducción sexual como asexual. Durante su ciclo de vida, el ambiente constante con pocas perturbaciones, la reproducción sexual es favorece, mientras cuando hay nuevos retos en el entorno se prefiere la generación de virus. Es mejor adaptarse a una nueva condición, por ello se favorece la reproducción sexual. Cráneo de simone y felino existen que no logran adaptarse a las condiciones ambientales de su época. Ya, muchas gracias. Muy bien, excelente. Ya, entonces vamos con los tipos de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y tenemos también la reproducción sexual, asexual y sexual, ¿sí? Ahora bien, un solo progenitor, ¿sí? Ya sea de los diferentes ecosistemas que acabamos de ver, un solo progenitor da origen a descendientes genéricamente idénticos a él, ¿sí? Por lo general, quienes presentan reproducción asexual tienen la capacidad de producir descendencia idéntica en grandes cantidades. En este caso, así suceden con las bacterias. Se considera que este tipo de reproducción es la más antigua y sencilla, ya que no incluyen modificaciones del material genético, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la reproducción sexual? Consiste en la generación de organismos similares. Aquí ya se van a ver, aquí vamos a resaltar los organismos similares, ¿sí? A los progenitores a partir de la combinación del material genético de dos individuos. Es decir, aquí ya se van a necesitar dos individuos, ¿sí? De la misma especie. ¿Qué pasaba cuando se encontraban como diferentes poblaciones? No duraban mucho tiempo, se iban a morir. Este proceso requiere la producción de gametos que al unirse en el proceso de fecundación forman un individuo diferente con una nueva combinación de ADN, ¿sí? ¿Qué es el ácido? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Justamente lo que leyó Alice. Ya, este es el ADN. A ver, voy a quitar, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? La capacidad de producir determinado tipo de gametos define el sexo biológico de un individuo. ¿Sí? Los organismos con gametos femeninos tienen sexo femenino y aquellos que producen gametos masculinos tienen sexo masculino. Este es el sexo biológico. ¿Ya? Ahora bien, y aquellos que poseen ambos gametos se denominan hermafroditas, ¿ya? Entonces, en esto nosotros nos basamos en la reproducción sexual. Algunos organismos pueden tener tanto como reproducción sexual como asexual durante el ciclo de vida, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos claros, Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto la lectura de la chica que quería estudiar, ¿ya? Vimos su historia. ¿Qué más vimos? la reproducción sexual ya antes. Muy bien. Ya, también vemos el VPH, ¿sí? De qué trata esto, cómo se contagia.
Vimos la reproducción en general y Dani también leyó la reproducción sexual y asexual. ¿Queda claro, chicos? Chicas, la clase del día de hoy? Ya, muy bien. Entonces, igualmente ya expliqué la tarea de la clase sobre la chica que quería estudiar. Van a responder algunas preguntas y para la casa me parece, ¿sí? Están los tipos de reproducción. Van a escribir con sus propias palabras la reproducción asexual, de qué trata, y la reproducción sexual, de qué trata también. ¿Entendido? Sí, Ya, ¿no tienen ninguna duda o pregunta para dejar de compartir pantalla? no, mis. Sí, Ya, profe. ya, a ver, coméntenme. Lo que es la reproducción sexual, dice que donde una especie tiene a ambos gametos, se podría convertir en afrodita. ¿Cómo es eso? No, no entiendo eso muy bien. Déjame compartir de nuevo pantalla. A ver, nos estamos refiriendo ya casi al final de la reproducción sexual, ¿ya? A ver, vamos a explicar de nuevo esto de aquí. Aquí siempre vamos a estar con dos tipos de especies, ¿ya? Ya, esto es algo, estoy aquí, por ejemplo, estas hermafroditas son ocasiones que se da uno en un millón, por así decirlo. No sé si hemos visto especies, sí, que son investigadas, que digamos que se encuentran, que tienen un sexo femenino y masculino, a veces no logran nacer, nacen mal, sí, pero son situaciones que se dan pero muy de vez en cuando, ¿sí? El tema de las hermafroditas, es decir, algunos les tratan de fenómenos, ¿sí? Se da de vez en cuando, no se produce de cierta manera como nosotros desarrollamos aquí el sexo biológico, hablamos del sexo femenino y el sexo masculino. Esto se da muy de vez en cuando en ciertas especies. No sé si hemos visto, digamos, a veces nos salen noticias de que nació un chanchito, por ejemplo, ¿sí? Con el reproductor masculino y femenino. Muy pocas veces logra sobrevivir, ¿sí? Muy pocas veces, de vez en cuando, ¿sí? Pero no es algo que se dé de todos Ay, los días, ¿ya? Por eso nosotros siempre conocemos esto de aquí y es lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy, ¿ya? ah, entendí. Sí, ahí Ya. sí, ya. Esto se da de vez en cuando, ¿ya? Ahora sí, Ya, profe, gracias. ¿alguna otra pregunta? Solo era eso. Ya, muy bien. Entonces hasta aquí llegamos con la clase, chicas. Que tengan un excelente día y me envían las tareas, por favor. Chao, chicas. Chao, Chao, profe, Dani. Chao, igualmente. Alison. Chao.